Y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo el unboxing y primeras impresiones de este Realme 7X Pro. Un equipo que se lanza al mercado con características bastante interesantes y que todo el mundo quiere ver, y que aquí en Reviews MX ya lo tenemos en el canal. Esta versión que tengo yo es una versión china, no es versión global, no hay versión global según yo todavía. Sin embargo, me animo y lo traigo. Lo único diferente es que obviamente pues vendrá en inglés, no traerá español. Fuera de eso, el uso es completamente normal. Y comentarte, este equipo lo compré en la tienda Realme Store en Aliexpress, alrededor de 9,200 pesos mexicanos, ya con envío DHL incluido. Alrededor de 12 días desde la compra hasta que llega a la ciudad de Tepic, Nayarit. Todo bien y todo correcto. Muy bien amigos, ya dicho eso, vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, aquí está la caja. Como puedes ver, color amarillo, letras grises así súper intensas, en donde vemos X7 Pro en la parte central, en la parte baja Realme, a los costados Realme 7X Pro 5G. Y este equipo tiene un montón de características buenísimas. Contamos con pantalla AMOLED a 120 Hz en tasa de refresco. Y bueno, en un momento más te cuento lo demás. Tenemos a Goku y Pelón Pelo Rico dando fe y legalidad de este desempaquetado. Bien, está completamente sellado, esto no lo he abierto, así que vamos a abrir con ayuda de la herramienta que tengo para los nanos. Sí, vamos a abrir esta parte fácilmente por acá y vamos a quitar esto. Esto me encanta. Luego dicen, ¿a qué huele Bollo? A equipo nuevo. Sí, definitivamente huele a equipo nuevo. Espero así sea. Bien, quitamos esto y listo. Vamos a destaparlo rápidamente. Me muero por ver este diseño. ¿Qué tal, Realme? Esto viene obviamente como al vacío y hace que sea más difícil de sacar, pero lo hemos logrado y bien. Aquí puedes ver que tenemos el típico sobre amarillo, en donde vamos a ver que nos incluye en la parte de adentro este pequeño manual y garantía. Aquí esta es la garantía, este es el manual donde nos muestra pues un poquito acerca del equipo. Sin embargo, esto viene en chino, por lo tanto no lo veremos. Tenemos el TPU que va genial, ahumadito. Esto nos encanta, no se hacen amarillosas, van bastante bien. Y el módulo de cámaras, ya lo viste, será de este tipo rectangular. Una cosa importante es ver si tiene algo la funda por ahí que nos diga que es de Realme. Sí, mira, por acá parece que está. Sí, ahí aparece Realme, mira, ahí está, así se ve. Bien, quitamos esto y ahora sí vámonos a lo que nos truje, que es a sacar este equipo de aquí para poderlo observar. Moví un poco la cámara, la acomodamos y vamos a ver que aquí está el equipo. Sin embargo, en un momento lo vemos. Tenemos protección amarilla. Vemos que al fondo en la caja ya se asoman dos cosas importantes. El primero, este super cargador de 65 watts. Una cosa impresionante lo que están haciendo ya hoy en día con las cargas rápidas. Creo yo que esto está bien aquí a 65. El hecho de poner una carga tan rápida como 120 watts, me parece que el cargador es gigantesco, y dos, no sé, me preocupa de repente ver que cargue tan rápido. Está genial en 8 minutos con una carga de 120 watts, sin embargo en 65 pues no le pide nada, ¿no? Bien, vamos a ver si efectivamente es el cargador del cual estoy hablando. Lo vamos a acercar aquí para ver si es verdad, y aquí podemos notar que es de 10 volts a 6.5 amperes en su máxima, lo que quiere decir que obviamente sí, de 65 watts. Vemos también al fondo por acá el cable de carga súper grueso, obviamente para soportar la carga, y esto pues obviamente será tipo C, mira, y lo puedes ver. Bien, además de eso veo otra bolsita por ahí que ya vimos que es un adaptador. Este equipo no tiene jack de 3.5, no entiendo por qué Realme, si lo había seguido conservando, ya se lo quitan, y bueno, pues ni modo, se une a la tendencia. Ahí en la parte de abajo ya la herramienta para los nano SIM, por lo tanto absolutamente nada más en la caja. Vámonos a ver mejor el equipo. Listo amigos, ya está aquí el dispositivo, todo lo demás guardado en su lugar, y vamos a girar esto para poder sacar esta funda que lo viene cubriendo. Y ahora sí vamos a dar vuelta, y el equipo que tengo yo es el de color plata, con una variación de color increíble. Esto se ve genial, está muy padre, me gusta el acabado, las sensaciones es muy buena definitivamente. Y este equipo lo que me encanta es que ronda los 175 gramos. Por lo tanto no es para nada pesado. A mí me encantan los equipos así. La curvatura 3D de la parte trasera va muy bien. Y bueno, pues vamos a encenderlo para observar esa pantalla AMOLED, que te digo en un momento más un poco más de información. Bien, tenemos una diagonal de pantalla de 6,40 pulgadas de diagonal, resolución Full HD+. La tecnología aquí es AMOLED. Además contamos con Corning Gorilla Glass 5. En la parte alta un pequeño agujero en pantalla que aloja cámara de 32 megapíxeles frontal. Eso está increíble. Del lado derecho, botón de encendido y apagado. En la parte alta, pequeño micrófono para reducir sonido externo. En la parte de atrás, esa cubierta multicolor ahí entre color plata y tornasol que se ve increíble.
Y listo, mil disculpas, de repente es un poquito difícil poderlo enfocar por el color que tiene la tapa. Pero bueno, te platico acerca de la cámara trasera. Tenemos una principal de 64 megapíxeles, secundaria de 8, 2 y 2 megapíxeles más. Por lo tanto ya veremos qué tal se comporta en el día a día. Del lado izquierdo contamos con botón de subir y bajar volumen, lo que quiere decir que en la parte baja nos encontraremos con la bandeja para los nano SIM, un pequeño micrófono, conector de carga tipo C, así como bocina de este lado. El equipo cuenta con Dolby, ya veremos qué tal se comporta con el audio, que supongo que conociendo a Realme pues será bastante bueno. Vamos a abrir esa bandeja. Aquí el único detalle es que la versión que tengo yo es de 8 y 128, sin embargo ya te imaginarás que no habrá ampliación de almacenamiento, únicamente el uso de doble nano SIM. Sin embargo creo que 128 pues está bastante decente. Bien, lo colocamos en su lugar y vamos ahora sí ya a encender la pantalla. Y como puedes ver no lo he configurado, aquí puedes ver que no trae español, mira, filipino y un montón de cosas. Sin embargo lo vamos a tener que poner en inglés, así que lo configuro y vuelvo en un momento. Y listo amigos, ya encendido y mira nada más qué bonita está esa pantalla, se ve increíble. Esto es AMOLED, ve la simetría, o sea el borde de abajo prácticamente inexistente. Aquí ya Realme hizo algo que se ve muy bien, los colores súper vivos. Obviamente pues un pequeño agujero ahí en pantalla que aloja la cámara de 32. Sin embargo ve nada más, o sea la parte alta, los costados, la parte de abajo tiene simetría increíble. Y te puedo decir que la sensación en mano me sigue encantando, es un equipo que no es para nada pesado, se siente súper bien. Estoy segurísimo que voy a disfrutar de utilizar este equipo. Y lo que pudiste notar es que sí, efectivamente trae Realme UI. Esto es en su versión china, más china que puede haber. No hay multidioma como de repente traen estos equipos. Aquí sí es muy al estilo del V3 que hace algunos días tuve en el canal. Aquí hay que descargar manualmente Play Store. Es un poquito, pues no difícil, sino que sí hay que buscarla y descargarla tal cual. Bien, pues definitivamente nos vamos a ver un poquito acerca de lo que es el software. Nos vamos hacia la parte de abajo en donde dice acerca del teléfono. Y aquí podemos ver que tenemos una versión de Android 10, tenemos una versión de Realme UI 1.0, Realme X7 Pro, el nombre del equipo, 8 de RAM, 128 de almacenamiento, de los cuales nos quedan libres 112. Obviamente hay un montón de aplicaciones chinas que después de borrarlas supongo que esto mejorará un poco. El procesador de MediaTek, el Dimensity 1000 Plus, un procesador potentísimo con capacidad de 5G, que bueno, en este equipo supongo que irá genial, ya lo veremos. Definitivamente un dispositivo que me muero por comenzar a probar, que sé que voy a disfrutar por dimensiones, por sensación en mano. Y bueno, ya veremos esa pantalla, me encanta que sea tan simétrica. Bien, ahora sí vámonos a cambiar de vista para terminar este video. Y listo amigos, pudimos ver el desempaquetado de este Realme X7 Pro y definitivamente en diseño está genial. Quizás haya quien no le guste la letra, sin embargo la sensación en mano es muy buena. Es un equipo súper delgadito, muy liviano, que se siente genial el hecho de poder tener un equipo así. A mí en lo personal me encanta que sean pues ergonómicos sobre todo. Y una cosa impresionante esa pantalla, los bordes súper bien aprovechados. Esto es AMOLED a 120 Hz en tasa de refresco. Definitivamente ya quiero terminar este video y irme a probarlo. Bueno, te cuento para aquellos que van llegando características de este equipo. El modelo Realme X7 Pro. Tenemos 6,4 pulgadas de diagonal AMOLED con 120 Hz en tasa de refresco. Una cámara frontal de 32 megapíxeles, ahí situada en ese pequeñísimo agujero en pantalla. En la parte de atrás, la cámara que es la principal de 64 megapíxeles. Además de eso, contamos con un procesador Dimensity 1000 Plus de MediaTek, el cual cuenta con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento que, ojo, no son ampliables. Además de eso, 4500 mAh de batería con carga rápida de 65 watts. Tenemos NFC y bueno, un montón de bondades en este equipo. La versión que tengo yo es china, por lo tanto viene solamente en inglés. Sin embargo, bueno, ya veremos qué tal nos va en el uso del día a día. Es un dispositivo que en características viene súper cargado y el precio lo consigues en la tienda Realme Store por 9,200 pesos mexicanos aproximadamente. La versión que tengo yo ya con envío de DHL incluido. Esto se traduce a unos 420 dólares americanos más o menos. Pues bien amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbete a ese canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, pues más fácilmente es para mí traer equipos increíblemente geniales como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Amigos, el día de hoy antes de irme me gustaría comentarte algo muy importante. El día 23 de octubre es el 22 aniversario de un lugar muy especial.
Aquí en Tepic existe una casa que se llama el Asilo de Ancianos Hermoso Atardecer, un lugar que obviamente se dedica a apoyar y dar asilo a personas de la tercera edad. Mi prima Claudia es quien me contacta y me da esta información. Ella ha estado trabajando en conjunto con esta casa, pues ayudan a que todas estas personas que se encuentran en este asilo pues reciban un trato digno y reciban pues todo, ¿no? Cuidados, cariño y todo lo que una persona mayor necesita. Durante 22 años este Asilo de Ancianos Hermoso Atardecer ha ayudado a muchísima gente, pero también es importante saber que ellos necesitan también del apoyo de todos nosotros. Este tipo de instituciones obviamente trabajan de manera altruista en muchos sentidos y hay de repente cada vez menos personas que les gusta hacer las cosas altruistamente. Si podemos hacer algo, hagámoslo. En la parte de abajo te dejo el link enlace para aquellos que no son de Tepic Nayarit, y los que son de Tepic, aquí puedes ver la dirección a donde tú puedes llevar cualquier cosa que quieras donar. Puedes donar pañales, puedes donar leche, puedes donar comida enlatada, un montón de cosas que serán de gran ayuda para todas estas personas. Bien, quiero mandar un saludo muy especial para mi prima Claudia, que hace este trabajo altruistamente, una persona de gran corazón. Prima, te mando un abrazo fuerte, sigue con este asunto, estoy para apoyarte, lo sabes. Cualquier cosa que pueda yo hacer aquí en mi canal, que la gente se entere de todo esto, pues obviamente pues si tenemos la captación de público lo vamos a lograr. Sabemos que a lo mejor no podemos donar mucho, pero vamos, 100,000 suscriptores, creo que podemos hacer algo. Pues bien amigos, ya nada más que decir el día de hoy. Mi nombre es Bollo González, esto, Reviews MX, apoya, ayuda, vámonos. Y amigos, adivinen qué tengo por aquí en la mano. Tengo el sobre de el chip pillofón que me acaba de llegar aquí hasta Tepic Nayarit. Muchísimas gracias a Luisito Comunica por enviarme personalmente el chip. Y vamos a ver qué tal, vamos a abrir el sobre.